tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos, confía, lo vas a lograr. Salmo 133, versículo 1. Dice: mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Versículo 3 de la parte B dice: porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y miremos Amós, libro de Amós. Amós capítulo 3, versículo 3 dice también, que es similar a este pasaje, el versículo 1. Dice: andarán dos juntos sin estar de acuerdo. Ahí, amén. Salmo 133, 1 dice: mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y Amós 3:3 dice: andarás dos juntos sin estar de acuerdo. La enseñanza se llama, pues, juntos en armonía es acuerdo. Juntos en armonía es acuerdo. En otras versiones la palabra armonía dice unidad. Y armonía significa unidad, unión, amistad, hermandad, acuerdo. Eso es lo que significa la palabra armonía. Qué bueno es y cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y mirando el Amós 3:3 dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si uno analiza estas palabras, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, eso quiere decir que se puede andar juntos y no estar de acuerdo. ¿Ustedes creen que no? Sí se puede andar juntos sin estar de acuerdo. O sea, cada quien, como se dice, jala para su lado. Cada quien piensa de una forma diferente, cada quien actúa como quiere. Por eso es que en los matrimonios tiene que haber acuerdo. Porque si no hay acuerdo en un matrimonio, lo que va a haber son problemas. Y normalmente uno puede ver que en muchos matrimonios, aunque aparentemente hay acuerdo, el acuerdo que hay tal vez es que el hombre se fija en el físico de la mujer. Ese es el aparente acuerdo. Pero después ve que como que no era. O sea, como que hay otra cosa que no cuadra. Entonces, tiene que haber acuerdo en todas las cosas para que se pueda avanzar. Tiene que haber acuerdo en todo. Y fíjese que la Biblia nos muestra que Dios es uno. Deuteronomio 6:4, 1 Corintios 8:6 dice: Dios es uno. Y aunque Dios es uno, se muestra como Padre, Hijo y Espíritu. O sea, es un solo Dios. Pero todos sabemos que aunque es un solo Dios, muchos lo han visto como tres. Y uno no es igual a tres. Porque esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice y Dios es tres, o Dios es Trinidad, o Dios es dos, sino que Dios es uno. Por eso es que dice esta enseñanza: andarán dos juntos si no están de acuerdo. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, fíjese, juntos en armonía. O juntos en unidad. Quiere decir que se debe de estar junto en unidad, junto en acuerdo. Y Dios es un solo ser. Pero aunque es un solo ser, vuelvo y digo, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, lo que uno piensa y analiza y estudia, uno dice: tiene que haber una razón para que digan Dios Trinidad.
Y una de las razones que yo he visto es por la función que tiene cada parte de Dios, por la función que muestra Dios. ¿Qué función? El Padre es creador, el Hijo vino a morir por todos los hombres y mujeres para salvarnos de la condenación, y el Espíritu Santo es el consolador, quien ayuda al hombre y lo guía para que mantenga la salvación que recibió de Jesús. Eso es, aquí cuando uno ve esto, lo ve de una forma distinta, porque el Padre crea, el Hijo viene a morir y el Espíritu Santo viene a estar todos los días con nosotros. Entonces, tal vez esta sea una de las razones por la que digan que Dios es uno en tres formas. Pero lo que yo me sorprendo más todavía es que Dios muestra que es uno, y eso es una enseñanza para que nosotros seamos uno. Porque nosotros no podemos tener dos pensamientos. Nosotros somos un solo ser que tenemos que alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Tenemos que ser uno con Dios. Por eso Jesús dijo en Juan 10:30, mi Padre y yo somos uno solo. O sea, son un solo ser, y así Dios quiere que nosotros seamos un solo ser, uno con Dios y uno en nosotros mismos. Como ven, se ve una función distinta, entonces terminan diciendo que Dios es Trinidad, y no es así. Porque el Hijo, ¿qué es lo que ocurre? Dios creó los cielos hablando. Y ese hablar de Dios sabemos que es el Hijo de Dios, porque la Biblia en Juan 1 dice que la palabra existía con Dios y era Dios, y que la palabra tomó forma humana. O sea, cuando Dios crea los cielos y la tierra, lo crea con su palabra, o sea, su Hijo, y luego envía su palabra a la tierra. Isaías 55:11, la palabra de Dios es enviada a la tierra, y después de que la palabra de Dios cumple el propósito de morir y luego ascender a los cielos, Dios envía su Espíritu. Entonces es su palabra y su Espíritu. No es una palabra y un espíritu para separarlos, sino es la misma palabra de Dios que es enviada a la tierra, y el mismo Espíritu Santo que es enviado a la tierra a los hombres que aceptaron la palabra. Entonces es un solo ser, y como dicen, un Dios en tres personas y de paso distintas. Entonces dice, bueno, entonces no es, ¿cómo es? Es uno y de paso distinto, entonces no es Dios uno. Porque para que sea Dios uno tiene que estar Dios de acuerdo en su misma palabra y en su mismo espíritu. No podemos decirle distinto a nada de Dios. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Lo lógico es que quien habla, que quien da la palabra o quien habla la palabra, esa palabra que habla Dios no puede ser distinta a lo que Dios habla. Lo que usted dice tiene que estar de acuerdo con su pensamiento. ¿Verdad que es así? Si usted dice quiero agua, no va a decir quiero vinagre, sino que su deseo es calmar la sed y pide agua. Pero ¿será que se le va a salir una palabra que no es? Si alguna persona piensa una cosa y dice otra cosa, eso se llama algo incoherente. Esto podríamos verlo como que está perturbado, o es alguien que es hipócrita, o es un mentiroso que dice una cosa pero piensa otra cosa. Lo lógico es que quien habla, esa palabra que sale es la misma del que salió, y así es Dios. Dios habló y quien salió fue su palabra, su Hijo, y vino a hacer lo que Dios quiso que viniera a hacer. Bien, no me meto mucho con esto porque es un tema, digamos, de doctrina y no es para hablar de esto, pero sí tenemos que tener en claro esto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de que Dios es uno con nosotros? La Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué es eso de que nosotros seamos imagen y semejanza de Dios? Que nosotros también somos uno, que Dios nos hizo a nosotros uno.
¿Y cómo es eso de que Dios nos hizo a nosotros uno? Nosotros no somos tres. Para poder aclarar esto, que los teólogos no entienden, entonces se busca la palabra tripartito. Pero nosotros somos un solo ser. Somos uno solo. ¿Cómo creó Dios al ser humano? Agarró tierra, creó la tierra y luego agarró tierra, formó una figura o un objeto, sopló sobre ese objeto o sobre ese cuerpo, y al soplar sobre ese cuerpo, ¿qué ocurrió? Vino alma, vino vida, y a esto se le llama alma viviente. Nosotros somos almas vivientes en un cuerpo que existimos por un espíritu que Dios dio. O sea, todos nosotros tenemos un espíritu de Dios, que no es Espíritu Santo, sino un espíritu que Dios envió al cuerpo cuando formó a Adán, y al soplar vino espíritu y se formó el alma viviente. Es un solo ser. ¿Qué ocurre con este solo ser? Este ser no se puede separar. Nosotros no podemos sacar nuestro espíritu para un lado y dejar el cuerpo en otro lado y mandar el alma para el otro lado. Eso lo hace Dios. Nosotros, vuelvo y les digo, nosotros somos almas vivientes. Cuando la persona muere es porque Dios quita lo que Dios dio. ¿Y qué fue lo que Dios dio? Espíritu. Al salir el espíritu del cuerpo, el cuerpo queda sin vida y el alma va al Hades o al Seol, lugar de tormento o lugar de descanso para los que están esperando en el Señor. Entonces, nosotros somos un solo ser, un alma en un cuerpo por medio de un espíritu que Dios dio. Somos uno solo. Ahora, ¿qué ocurre con este ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios? Un solo ser, como Dios es un solo ser, que habla y Dios creó hablando con su poder. Por eso es la palabra y el espíritu. El poder es el espíritu. Dios creó hablando con su poder. Por eso en Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el espíritu de Dios se aleteaba. O sea, ahí estaba Dios hablando y el espíritu. Todo por medio del Creador. Mientras el hombre obedecía a lo que Dios le dijo, el hombre era uno solo. El hombre es un solo ser con cuerpo, espíritu y alma. ¿Y qué ocurría? Dios, que es espíritu, nos dice en Juan 4:24, Dios, que es espíritu, habla al espíritu del hombre. Esto lo dice la primera carta a Corintios 2, versículo 11 en adelante, que el espíritu de Dios habla al espíritu del hombre y el espíritu del hombre habla al alma y el cuerpo obedece. Así somos nosotros. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Al principio era así. Pero como vino la serpiente y engañó a Eva y le hizo creer que iba a ser como Dios, siendo ya imagen y semejanza de Dios, entonces ¿qué ocurrió? Eva obedeció a un espíritu inmundo, porque el diablo es un ángel creado por Dios que es espíritu. Y como este ángel, que es un espíritu inmundo porque desobedeció a Dios, le habló a la mujer y la mujer le obedeció a ese espíritu, entonces el hombre, o más bien la mujer, comenzó a obedecer ya no al espíritu de Dios o a Dios, sino a obedecer al espíritu inmundo. Y por eso fue que ella terminó cediendo a lo que Dios le había dicho que no tomara. La serpiente le dijo: toma de ese fruto. Ella al obedecer a ese espíritu, entonces ahora su ser, espíritu, alma y cuerpo se complicó. Y por esa razón es que el ser humano tiene luchas en su vida. Porque
está atormentado por espíritus inmundos. Le hablan espíritus y cree que es Dios. Por eso el hombre está invocando espíritus, porque siente que tiene que comunicarse y que la única forma de comunicarse para obtener respuesta es a través de invocar muertos o invocar espíritus. Entonces, esto es lo que pasa con el ser humano. El ser humano está contaminado y la contaminación vino porque la mujer obedeció a la voz de la serpiente. Ahora la mujer le dio al hombre y los dos quedaron contaminados, y nosotros venimos de esa descendencia de contaminación, y por eso es que el ser humano nace con pecado. Nosotros nacemos con pecado por causa de Adán y Eva, que desobedecieron y tomaron del fruto. ¿Qué ocurrió? Ahora el hombre está contaminado. Ahora el hombre tiene una lucha. Aunque es uno, la enseñanza es juntos en armonía, en acuerdo, o es acuerdo. Juntos en armonía es acuerdo. El ser humano está junto, cuerpo, alma y espíritu, o cuerpo, espíritu y alma, como sea. Y aunque está unido por cuerpo, alma y espíritu, no está en acuerdo. Porque el ser humano realmente no está en acuerdo por causa del pecado. Por eso es que los niños nacen queriendo actuar mal o queriendo lo que no es de ellos, porque ellos no saben y están tomando lo que no es de ellos. No hay un acuerdo en el ser humano. El apóstol Pablo lo explicó de una forma más fácil. Romanos capítulo 7. Dijo: el bien que quiero hacer, no lo hago, y el mal que quiero evitar, ese hago. O sea, en todos los seres humanos hay una lucha. Está junto pero no está en acuerdo. O sea, junto pero no en unidad, junto pero no en acuerdo. Están estas tres partes del ser humano que quiere hacer lo bueno porque conoció de Dios, pero lo domina la carne. El Señor Jesús dijo en Mateo 26:41: orad para que no estén en tentación. El espíritu es animoso, ¿y qué más dice? Pero la carne es débil. Quiere decir que la carne del ser humano, o sea, el cuerpo, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que pide el cuerpo? El cuerpo pide lo que no es de él. Por eso es que el casado está mirando el que no es de ella, no es de él. Ya tiene, pero anda mirando. Y el que es soltero, pues tiene y quiere tener varias. Bueno, yo no sé si así pase, ¿no? O no, solamente con ella. Bueno, gloria a Dios. Y si está congregando, más todavía. Y que bueno, la mujer dice: uy, que siga en el Señor, porque eso me da como tranquilidad. ¿Verdad, mujeres? Eso me da como tranquilidad. Pero dirá alguna: como tranquilidad, hasta me la he hecho como cristiano. Mejor dejémoslo ahí. Entonces, mire, se puede estar juntos y no estar en acuerdo. Y vuelvo y les digo, la muestra de esto es el mismo ser humano que tiene luchas, que quiere hacer lo bueno pero algo no lo deja, que quiere actuar bien pero también quiere actuar mal. O sea, esto es una lucha constante del hombre. Miremos como dice Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos 7. Mejor leamos Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal. Porque lo que hago no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Así que ya no soy el que hace eso, sino el pecado que mora en mí.
Porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no hacer lo bueno. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no obro yo mismo, sino el pecado que mora en mí. Así pues, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley: el mal está en mí. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me encadena la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesús el Mesías, Señor nuestro. Así pues yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Aquí vemos entonces en esto, en Romanos 7, cómo el ser humano tiene luchas, y aún Pablo diciéndolo como cristiano, porque no lo estaba diciendo como alguien como Saulo, sino como Pablo, como ese que ya conocía del Señor. Pero entonces sigue en Romanos 8:1 dando una respuesta ahora sí mejor. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías, porque la ley del Espíritu de vida en Jesús el Mesías te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que no pudo hacer la ley, que era débil por causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa, y por el pecado condenó el pecado en la muerte. Bueno, ¿qué es esto? Que el ser humano, por causa de la desobediencia de Adán y Eva, el ser humano quedó condenado y quedó marcado, y por más de que el hombre quisiera librarse de esa situación de luchas que tenía, no podía hacerlo por su propia fuerza. Pero como Dios le prometió al hombre que enviaría de la simiente del nacido de mujer el Salvador, entonces para ellos había una esperanza. Y desde que Adán y Eva comenzaron a creer en ese Salvador que vendría, por esa razón le dijeron a sus hijos: presenten una ofrenda, porque uno de ustedes, a través de uno de ustedes, viene la salvación. Resulta que no vino la salvación, porque más bien se complicó más. Caín mató a Abel. Pero ellos tenían ya fe, tenían esperanza de que vendría el Salvador. Entonces ellos estaban esperando en esa promesa, y por creer en esa promesa de salvación, el pueblo de Israel siguió esperando. Vino Moisés, creían que era el libertador, tampoco era el libertador, hasta que aparece Jesús. Cuando ya aparece Jesús, es cuando Jesús les enseña a los discípulos y les da esta enseñanza de Mateo 26. Les dice: mire, para que ustedes puedan vencer la carne es con oración. Por eso le dijo: el espíritu es animoso. Quiere decir que la única forma de alinear nosotros y estar juntos en acuerdo nosotros mismos es aceptar a Jesús, y es estar en oración. Porque cuando yo estoy en oración por creer en Jesucristo, comienzo a ordenar todo mi ser. Y por esa razón, ahora volviendo a Romanos capítulo 8, uno entiende que gracias a Jesucristo y gracias al Espíritu Santo es que ahora yo puedo dominar la carne. Cuando uno no conoce del Señor Jesucristo y no se deja guiar por el Espíritu Santo, lo que se deja guiar es por los deseos de la carne. O sea, por el actuar en contra de los principios de Dios. Todos los seres humanos, cuando están sin Dios, sin obediencia a Dios, aunque está junto, está en desacuerdo ese ser. Y por esa razón es que la persona tiene luchas dentro de sí. O sea, hay una lucha interna en el ser humano. El Señor Jesús vino, y el Señor Jesús les dijo que si creían en Él, iban a ser sanos, iban a ser salvos. Cuando alguna persona creía en ese que era el Hijo de Dios, que era el Hijo de David, que era el Mesías, y comenzaban a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando uno de esas personas de los tiempos de Jesús veía que venía Jesús, comenzaba a gritar, porque sabían: ese es el que sana. O sea, ellos lo que estaban haciendo era poniéndose ahora de acuerdo, y por esa razón, por lo menos la mujer
del flujo de sangre, ella sabía que no había solución porque ya había gastado todo su dinero. Había gastado todo su dinero en médicos y su enfermedad nada. Pero entonces se dijo, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. ¿Qué estaba haciendo ella? Estaba poniéndose de acuerdo ahora con ese Salvador, al creer en ese Salvador que si lo tocaba se iba a sanar. Pero ¿qué es lo que ocurre con nosotros? La lucha que hay en todos nosotros es la mente. Les dice el predicador o el pastor, vamos a ponernos de acuerdo nosotros mismos para recibir realmente el milagro que necesitamos, la sanidad que necesitamos, la respuesta que necesitamos. Necesitamos ponernos de acuerdo con el Señor. Cuando nosotros oramos, lo que estamos haciendo es poniéndonos de acuerdo con el Señor. Mateo 18, 19 y 20 dice, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa, estén seguros que se les dará, porque donde hay dos o tres, ahí estoy yo presente. Esto es algo grande. En la iglesia está presente el Señor. En su casa, si se reúnen a orar y a hablar del Señor, ahí está presente el Señor. Donde se reúnan para compartir la palabra de Dios, ahí está presente el Señor. Por haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ahí está presente el Señor en nuestro corazón. Entonces el Señor está en nosotros y nosotros nos ponemos de acuerdo con nosotros mismos para recibir de Dios lo que Dios quiere para cada uno. Digamos que por fin nos decidimos a ponernos de acuerdo. Y como usted se puso de acuerdo con usted mismo, usted vino hoy a la iglesia. ¿Verdad que sí? Usted se puso de acuerdo con usted, porque usted quería venir y algo le decía, ya es como muy tarde. Usted quería venir, pero decía, pero es que ya pasó la cena. Usted quería venir, pero decía, es que como que sentí una brisita, seguro va a llover. Usted quería venir, pero algo. Pero usted dijo, yo voy porque voy, así sea cuando digan amén, pero yo voy. Venció, ¿verdad? O sea, tenemos que ponernos de acuerdo nosotros mismos para poder vencer. Pero si nosotros nos podemos escuchar las voces que no son voces de Dios, porque Dios no me va a decir, mejor no vaya, sino Dios le va a decir, vaya aunque sea para que lo saluden de salida. Tenemos que ponernos de acuerdo nosotros mismos. Ahora, como nos ponemos de acuerdo, ¿qué ocurre cuando yo estoy de acuerdo con el Señor? Ahora comienzo a recibir bendición. Dice el Salmo 133, 1. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y el versículo 3 dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Como yo me pongo de acuerdo con el Señor y obedezco su palabra y camino en su palabra y obedezco su palabra, la bendición viene, porque estoy de acuerdo con Dios. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Bueno, muy bien, ya estamos aquí, ya estamos en acuerdo. Pero está la otra parte. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Ya usted está de acuerdo con usted, ahora tiene que ponerse de acuerdo con el de al lado. Ahora tiene que ponerse de acuerdo con su vecino. Ahora tiene que ponerse de acuerdo con su papá y su mamá. Ahora tiene que ponerse de acuerdo con sus hermanos de sangre. Ahora tiene que ponerse de acuerdo en su lugar de trabajo para que las cosas avancen. Pero mire lo que hace Dios para que nosotros entendamos que somos uno. Génesis 2, versículo, vamos a mirar bien cuál es el versículo. Génesis capítulo 2. Génesis 2, versículo, bueno, a ver si es este. Génesis 1. Mejor no lo busco y les digo lo que dice, que más o menos me lo sé. No enrédame, pongan atención. Dios hizo al hombre de la tierra. Formó tierra, hizo la tierra y luego una figura.
sopló espíritu sobre ese cuerpo y recibió vida, ¿verdad? El hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios. El hombre es un solo ser como Dios es un solo ser. Pero ¿qué hizo Dios para que el hombre siguiera siendo uno? Hizo que el hombre se durmiera y sacó de sus costillas, o sacó una de sus costillas, hizo a la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que ya con eso se muestra que la mujer y el hombre son uno. Y luego sigue diciendo el Señor, se contenta el hombre cuando ve que Dios le trae a la mujer. Dice, esta es hueso de mis huesos. Y dice, por eso el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora el hombre y la mujer son uno solo. Y así lo quiso Dios desde el comienzo. Él, el hombre, ahora la mujer. Por eso es que como el hombre no tiene a Jesucristo en su corazón, entonces anda buscando por todos lados la costilla. Y anda buscando por todos lados hasta llega a una carnicería a ver si hay costilla. Y esa no es la costilla. No es costilla para comer. Dios le tiene una mujer a cada hombre. Y los dos tienen que ser uno solo. Y gloria a Dios el que está casado. Y gloria a Dios el que no está casado, pero búsquela rápido. Búsquela porque necesita. El hombre necesita ese complemento. La Biblia dice que esa mujer es la ayuda idónea. O sea, lo que Dios le sacó algo y ahora al hombre le falta algo. Por eso es que es el complemento, la mujer es el complemento, necesita esa ayuda idónea para que el hombre pueda avanzar como Dios quiere que avance. Fíjese que hasta el apóstol Pablo llegó a decir recomendaciones para el que anhela obispado o anhela ser pastor. Casado. ¿Por qué casado? Porque es que si hay un pastor soltero, va a andar buscando costillas por todos lados. Y aparte de eso, como es pastor, tiene la unción. Y muchas mujeres dicen, ay, tan bonito el pastor. Pero resulta que el pastor, si es casado, pues se queda quieto. Pero si no, anda mirando. Entonces las recomendaciones para un ministerio es que el hombre tiene que ser casado. La mujer es la ayuda idónea y la mujer es la que tienen que ponerse de acuerdo. En el matrimonio uno se pone de acuerdo de por las buenas o de por las malas, porque así pasa. ¿Los casados han visto eso? Se ponen de acuerdo y el hombre tiene que terminar cediendo a lo que ella dice, o si no, termina ella cediendo a lo que él dice. El orden es que la cabeza es el hombre y la mujer es la ayuda. La mujer no es la cabeza, la mujer no es la que manda, la mujer es la que dice esto es lo que conviene. O sea, es el complemento de la decisión que el hombre necesita tomar. Entonces, mire, andarán dos juntos si no están de acuerdo. En el matrimonio puede pasar esto. En el matrimonio ocurre esto de que el hombre necesita estar de acuerdo con la esposa. Yo cada día tengo que ponerme de acuerdo con mi esposa. Y por eso ya vamos en 31 años. ¿Sí, no? 31 años en acuerdo. Y cuando no estoy en acuerdo, me acuerdo que tengo que estar en acuerdo. Me hace acordar que tengo que estar en acuerdo. Porque la mujer, mire, algo que tienen que ponerse de acuerdo los dos como matrimonio es: no le voy a faltar, pero tampoco me va a recordar lo de hace 50 años cuando ni siquiera existíamos. Porque es que la mujer también tiene que sanarse eso, ¿verdad? Porque como tiene un don de recordar con todo lujo de detalles, porque ese es un don que le dio Dios a las mujeres.
Si no, le preguntamos aquí al hermano Franklin. ¿Sí? Mejor no dé testimonio. Pero, ¿cuántos años lleva, hermano Franklin? ¿Ya pasó la cuenta? Bueno, de 11 muchachos, está bien. Bueno, mire. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A veces en los matrimonios no hay acuerdo. ¿Por qué no hay acuerdo? Porque cuando se recién están casados comienza que el hombre quiere niño y la mujer quiere niña. Bueno, pónganse de acuerdo. Oren, Señor, lo que usted diga, nosotros queremos, pero el hombre dice, yo voy a ceder a lo suyo. Pónganse de acuerdo, pero tenemos que ponernos de acuerdo cada uno de nosotros. En la oración nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Y miremos Amós 3, para terminar con esta parte y pasar a la cena. Amós capítulo 3, versículo 3. Dice, andarán dos juntos sin estar de acuerdo. Ahora mire lo que sigue diciendo los versículos siguientes, pongan atención. Rugirá el león en la espesura sin que haya presa. Rugirá el leoncillo en su guarida sin haber apresado. Ajá, ¿qué es lo que está diciendo esto que el Señor hace como pregunta a través del profeta Amós? Quiere decir que cuando el león ruge es porque hay algo, una presa, o sea, ya hay un acuerdo, el león ruge, hay una unidad. Sigue diciendo, caerá el pájaro al suelo si no hay trampa, o sea, todo tiene que ver acuerdo. Saltará la trampa del suelo sin haber atrapado. Se soplará el chofar en la ciudad sin que alborote el pueblo. Sucederá alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la haya enviado. O sea, todo es porque hay un programa, el acuerdo de Dios. Dice, así Adonai no hará nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Cada vez que Dios quiere mostrar algo, lo muestra a los profetas. Eso significa acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Adonai habla, ¿quién no profetizará? ¿Qué es lo que quiere decir este pasaje de Amós 3, del versículo 3 al 9? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Nosotros tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo o Dios quiera hablarnos, lo que tenemos que es estar de acuerdo en decir lo que Dios quiere que digamos. Eso es estar en acuerdo con Dios. Por eso es, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Necesitamos estar de acuerdo para poder avanzar. Hasta en la iglesia hay que estar de acuerdo. Si no se está de acuerdo en la iglesia, pues no se va a avanzar quien no esté de acuerdo. Porque si el Señor llama y da una palabra, pues el Señor va respaldando. Pero tenemos que unirnos a la visión o al llamado, a lo que Dios quiere hacer en la iglesia, pero todos debemos unirnos a lo que Dios está haciendo en la iglesia. Amén. Porque ¿cómo pueden andar dos juntos sin estar de acuerdo? No puede ser que yo ande hacia allá y otros anden para atrás o otros anden para los lados. O sea, ¿cómo se va a avanzar si uno va con un grupo y va jalando para otros lados? O sea, tenemos que caminar en acuerdo para poder avanzar. Amén. Estando en acuerdo, termina diciendo, allí envíe el Señor bendición y vida eterna. Estar en armonía, estar juntos en armonía, significa, hermanos, que yo recibo de Dios cuando yo me pongo de acuerdo conmigo mismo, y más cuando me pongo de acuerdo con otra persona. Por eso les hablé del matrimonio. Qué bueno es que uno descubra y entienda para qué lo llamó el Señor, ¿verdad? Y uno entienda y se alinea a la voluntad de Dios
Pero cuando alguien se alinea a la voluntad de Dios y se busca a alguien que no esté en la voluntad de Dios, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo se va a avanzar? Termina diciendo segunda carta a Corintios 6, versículo 14, dice: no puede haber yugos desiguales con el que no cree. Por eso es que cuando alguien cree y se une con el que no cree, se va a ganar un problema, porque el Señor lo que quiere es que podamos avanzar juntos en armonía. Amén. Bien, vamos a orar y pedir al Señor, porque necesitamos ponernos de acuerdo. Si yo estoy orando y yo le estoy pidiendo en el nombre de Jesucristo, se va toda enfermedad que hay en el cuerpo, y alguien en su mente dice: ya han orado mucho por mí, usted no está de acuerdo y no va a recibir. Tiene que ponerse de acuerdo con el Señor, porque yo me estoy poniendo de acuerdo con el Señor para pedir, pero si usted no se pone de acuerdo, no va a recibir. Amén. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Juntos en armonía, en acuerdo. Amén. Bien, les invito a que se levanten y vamos a orar y vamos a pedir al Señor que necesitamos estar hasta en acuerdo para recibir la cena. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Corintios 11, primera carta Corintios 11, que él recibió del Señor lo que les transmitió. Pero luego termina diciendo al final, dice: cada uno examínese antes de recibir la cena. Eso de examinarse significa póngase de acuerdo con Dios, y la única forma de ponernos de acuerdo con Dios es pidiendo perdón al Señor. Porque si no le pedimos perdón al Señor o perdona a quien yo le falté, no habrá respuesta. Necesitamos ponernos de acuerdo con nosotros mismos, necesitamos ponernos de acuerdo con el prójimo, con quien yo falté, con quien yo ofendí, porque yo necesito un milagro. Amén. Bien, vamos a orar. Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro de todo. El principio y el fin. Siempre has sido y siempre serás tú, Cristo. Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro de todo. El principio y el fin. Siempre has sido y siempre serás tú, Cristo. Cristo, nada se compara. Siempre has sido y siempre serás tú, Cristo. Cristo, nada se compara, nada toma tu lugar. Cristo.
se trata de ti, si se trata de ti, mi corazón hoy te canta, Cristo es el centro, se trata de ti, si se trata de ti, mi corazón hoy te canta, Cristo es el centro, se trata de ti, si se trata de ti, el centro de la iglesia eres tú, el centro de la iglesia eres tú. Las naciones se unirán y declararán que solo tú eres Cristo. Cristo, Cristo, solo tú eres Cristo. Mi corazón hoy te canta, Cristo es el centro, se trata de ti, si se trata de ti, mi corazón Hoy te canta Jesús. Cristo es el centro, se trata de ti. Solo tú eres el centro de mi vida. Mi corazón hoy te canta. Cristo es el centro. Se trata de ti. Si se trata de ti. Mi corazón hoy te canta. Cristo es el centro. Se trata de ti. Si se trata de ti. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Pueden orar eso, dile, ven Espíritu, haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que
caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios. Y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios. Y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Oh, pídeselo, dile. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Ven, Espíritu, todos tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes.